Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno el poder estar aquí de nuevo esta semana con nuestro programa de Revolución Juvenil. La semana pasada comenzamos con este tema de la cisterna a la cima, hablando, ¿verdad?, del propósito de los procesos en nuestra vida. Y estuvimos hablando de este personaje maravilloso que es José y todo lo que podemos aprender de la vida de José y cada uno de los procesos por los cuales él tuvo que atravesar para poder estar listo para entrar en la temporada del palacio. Y una de las cosas que mencionamos la semana pasada es la importancia que tiene para los padres en este día el entender que no pueden marcar favoritismo entre sus hijos, porque cuando uno, digamos así, tiene un favorito o elige a un hijo para beneficiarlo en cierto punto más que a otro, esto causa que luego pueda haber problemas entre los hermanos, desatando más adelante un caos familiar. Y esto aconteció con la familia de José. José, siendo el hijo de la vejez de Jacob, siendo el hijo de su esposa amada, era el favorito. Y una de las cosas que yo mencioné, que no solamente ellos lo podían ver, quizás por las actitudes que Jacob tenía con José, sino que también le hace una túnica de colores, una túnica que hablaba, sin quizás Jacob saberlo, del destino profético que traería José o que venía sobre la vida de José, pero de igual manera hablaba de una vestidura de príncipe, de alguien especial, y esta se la entrega o se la da Jacob a su hijo José, desatando esto, dice la palabra de Dios, celos, envidia y odio de sus hermanos hacia con él. Pero de igual manera decimos o dijimos la semana anterior que el punto principal que desató la contienda o el problema mayor en esta familia fue el momento donde José tiene este sueño, primer sueño que viene y le cuenta a sus hermanos, quienes ya no lo querían, quienes ya le odiaban, y les dice, en otras palabras, a través de este cuento, de este sueño, les habla de lo que Dios iba a hacer en su vida, despertando estos en sus hermanos no solamente un celo y una envidia, sino que dice la palabra que lo aborrecían y le dijeron, ¿acaso vendremos nosotros a servirte a ti? Y yo decía que el motivo por el cual José contó este sueño a sus hermanos no lo podemos decir. No sabemos específicamente si fue de una manera inocente, si quizás le faltó sabiduría, si quizás fue hasta un poquitico en orgullo, porque ya era el favorito del padre, como aquel que dice, no solamente soy el favorito de mi padre, sino que ahora Dios tiene algo especial conmigo. Pero una de las cosas que a mí me impacta de esta historia es que José, al ver la reacción y la relación que tenía con sus hermanos, que tan dañada estaba y la reacción que los mismos habían tenido ante el primer sueño, vuelve a tener otro sueño y vuelve a contárselo una vez más a ellos. Esto hace que ellos planeen algo. Una cosa es tener un sentimiento de odio, de desprecio, de rechazo, de envidia hacia alguien, pero aquí fue algo superior, fue algo completamente maligno al punto que ellos tomaron la decisión de querer matar al soñador. Y yo vengo diciendo en las últimas semanas que el propósito del enemigo es matar tu sueño, porque tus sueños hablan del destino que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así que vemos que ellos hacen este plan tremendo para terminar con la vida de José. Y el primer lugar donde lo tiran es a la cisterna. Y hablábamos que la cisterna tiene que ver con el proceso que Dios le permite a José para que sus sentimientos y sus emociones sean llevados al punto donde él solamente pueda depender de Dios, donde él entienda que el llamado tiene un precio, porque muchas veces jóvenes queremos un púlpito, muchas veces queremos ser usados por Dios de una manera sobrenatural y extraordinaria, pero no estamos dispuestos a vivir el vituperio, a vivir el rechazo, a vivir el que no todos
¿verdad?, nos quieran o que no todos nos reciban. Y parte del llamado en el Señor, tenemos que estar dispuestos de que va a haber quien nos aplauda y va a haber quien nos quiera escupir. Asimismo, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber quien te aplauda y siempre va a haber también quien te quiere destruir, quien no está de acuerdo, quien no ve nada bueno en ti, quien quiere destruir lo que Dios ha colocado en tu vida. Y quiero leerte lo que dice Deuteronomio 8:2 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque este versículo nos habla claramente el porqué de los procesos o los desiertos en nuestra vida de una manera extraordinaria. Y muchas veces en medio de los procesos, en medio de las aflicciones, tendemos a quejarnos, tendemos a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? Y no entendemos que el proceso es necesario para llegar al palacio. No entendemos que Dios permite los procesos para que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros, porque en el desierto tiene que morir todo lo que no está apto para entrar en la tierra prometida. Y mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y para ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Así que el propósito de los procesos o de los desiertos en nuestra vida, número uno, es para hacernos humildes, para que podamos dejar toda esa arrogancia, todo ese orgullo, toda esa soberbia y para que podamos ser humildes. Número dos, para que realmente se ponga a relieve, se muestre la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos yo amo a Dios, pero la realidad es que los tiempos de aflicción, de procesos y de prueba son los que revelan realmente si tú valoras más tu vida o si realmente lo más importante en tu vida es Dios. Así que el segundo propósito de los desiertos es para conocer lo que había en nuestros corazones. Y el tercer propósito de los desiertos es para que realmente podamos aprender si seremos capaces de obedecer a Dios y a sus mandamientos. Y repito, cada uno de nosotros va a pasar por procesos porque los procesos tienen propósito y el propósito es prepararnos para el tiempo de la tierra prometida y para el tiempo de el palacio. Así que lo primero que hacen antes de echar a José en esa cisterna es quitarle el traje que el padre le había hecho, la túnica de colores. Y muchas veces Dios le va a permitir al enemigo que toque las cosas externas, el trabajo, la familia, el matrimonio, que quizás hayan problemas financieros. Y el enemigo quizás pensará como pensaron los hermanos de José en ese momento. Hemos acabado con el propósito, hemos acabado con el soñador, ya todo está terminado. Pero quiero decirte algo, aunque ciertamente ellos pudieron tirar a José en la cisterna estaba vacía, no había agua, porque había un propósito en medio de aquel lugar. Y aunque le quitaron la túnica, no pudieron ponerse ellos la túnica porque no era la talla, porque esa túnica era de José. Y aunque pudieron quitarle lo externo, no pudieron tocar lo interno, que era el favor, la gracia, la misericordia y la presencia de Dios sobre la vida de José. Pero el segundo proceso que tuvo que atravesar José a través de este caminar, donde él comenzó con 17 años y entra en el palacio ya cuando tiene 30, un proceso de 13 años fue la casa de Potifar. Y el propósito de la casa de Potifar era para ver la veracidad de la fe de José y para trabajar en el área del carácter. Y yo quiero leerte lo que dice Génesis 39 del 1 al 4 y luego Génesis 39 del 7 al 13 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José
Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, del 7 al 13. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Lo primero que quiero decirte sobre esta parte de la escritura es que sin importar el lugar donde José estaba, todo lo que José hacía era prosperado porque Jehová estaba con él. A veces tú y yo pensamos o tendemos a pensar que el hecho de que estoy pasando por una situación determinada en mi vida significa que Dios no está conmigo, que Dios me abandonó, que quizás hice algo que ahora ha causado que el Señor se haya contristado conmigo y ya Dios no está conmigo. Es por eso el motivo que estoy en este proceso. Pero yo quiero decirte que el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, el mismo Dios que le dio los sueños a José, es el mismo Dios que estuvo con José en la casa de Potifar. Y a pesar de que José, luego de haber sido el niño preferido o el favorito de su padre, ahora había tenido que venir a ser él el que sirviera en la casa de Potifar, todos podían ver que Jehová estaba con José porque todo lo que José hacía prosperaba. Y yo quiero que tú entiendas en esta tarde que en los momentos difíciles otros van a poder ver que Jehová está contigo, por eso todo lo que tú haces prospera. Quizás otros están atravesando una situación familiar similar a la tuya, una situación con los hijos, una situación en el empleo, una situación en la salud, pero hay algo que tú tienes diferente y es la presencia de Dios. Incluso en medio de los caos en tu vida, otros van a poder ver la paz que sobrepasa todo entendimiento, van a poder ver el amor, van a poder ver la paciencia, porque Jehová está con nosotros. Mira lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Lo segundo que me enseña esta porción de la lectura es que la tentación va a tocar a la puerta. Tenemos que entender que van a haber situaciones que van a estar a nuestro alrededor que quizás, ¿verdad? Obviamente el enemigo las va a usar para tratar de hacernos caer, pero Dios nos ha dado la capacidad de decir que no. Y si es necesario, como José, de salir huyendo, portar, de mantener la integridad. A veces le echamos la culpa al enemigo de todo. Estamos en medio de una generación que le está dando más crédito al enemigo del que él tiene. Estamos en medio de una generación que dice: no, porque el diablo, sí, ciertamente el diablo te va a tentar, ciertamente el diablo te va a poner la carnada, pero al final tú y yo decidimos si vamos a comer, si vamos a morder ese anzuelo o si decimos: no, yo elijo a Cristo, aunque eso me cueste ir a la cárcel. No había nadie que lo viera. Él pudo haber escogido la vía más fácil, el tener relaciones con esta mujer. Dice la palabra de Dios que esta mujer le insistía, o sea, que esto no fue algo
que José tuvo que vencer una vez y ya, sino que constantemente estuvo la tentación ahí por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, tocando a la puerta de José. Sin embargo, por cuanto José era un hombre de Dios, él pudo resistir. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Así que la prueba iba a poner a relieve, iba a mostrar la veracidad de la fe y de la integridad del carácter de José. Nosotros al final, repito, en esta tarde somos los que tomamos la decisión. No podemos seguir culpando al enemigo por las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Hay momentos, repito, donde es mejor correr que perder tu integridad. Hay momentos donde es mejor perder tu comodidad que perder tu integridad. Necesitamos elegir a Cristo. Necesitamos permanecer fieles a los valores que hemos aprendido de acuerdo a la palabra. Aunque el resto del mundo quizás hubiese elegido el tener relaciones con la esposa de Potifar, José se mantuvo, porque para José eso no solamente era engañar a su amo, sino que era pecar delante de su Dios. En José había algo que esta generación necesita mucho: temor de Jehová. Y repito, muchas veces el defender tu fe y mi fe, tus valores y mis valores, nos van a llevar a lugares incómodos. Pero cuando permanecemos fiel, cuando nosotros no nos contaminamos, cuando nosotros elegimos a Dios en medio de todas las circunstancias, aunque estemos en medio de una cárcel, seremos prosperados porque Jehová estará con nosotros. El enemigo va a tratar de insistir una y otra vez para que tú vendas tu lealtad a Dios, pero permanece fiel e íntegro y el Señor peleará por ti, el Señor te defenderá y el Señor te colocará en el tiempo correcto en el palacio. Tercer proceso que atravesó José y que estaba lidiando con el área de la dependencia y la paciencia en el Señor. Si leemos Génesis 40 del 14 al 15, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he aquí por qué me pusiesen y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Si usted comienza a leer el capítulo de Génesis 40, usted se da cuenta que José en medio de la cárcel lo ponen, digamos así, como un jefe de los presos, lo ponen como a ocuparse de los que están prisioneros en medio de aquel lugar. Pero una de las cosas que me llama la atención es que José pudo darse cuenta de que el semblante de un hombre específicamente había cambiado debido a un sueño que había tenido. No solamente él notó el semblante del copero, sino el semblante del panadero, del copero y del panadero del rey. Notó que algo había acontecido en ellos porque su rostro no era igual. Aquí estamos viendo un hombre que aún estando en un lugar incómodo se preocupa por otro. Aquí estamos viendo un líder que se preocupa por aquellos que están bajo su cuidado. Aquí estamos viendo un hombre que en medio de su proceso solamente no está interesado de pobrecito yo, sino que está mirando y pendiente de los que están a su alrededor. Dice la palabra de Dios en Génesis 46:8, dice: vino a ellos José por la mañana y los miró. Esto fue al copero y al panadero, quien habían sido puestos en la cárcel. Y he aquí que estaban tristes. Él pudo discernir lo que estaba aconteciendo con estos hombres y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, perdón: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Así que en medio de su proceso, él aprendió no solamente a ocuparse de él, sino a ver y a preocuparse por el bienestar de los demás, a poner el don
que recibió de parte de Dios a servicio de otro. No le permitió a las barras de la cárcel que encerraran su don. Muchas veces tú y yo en medio de nuestros procesos difíciles dejamos de servir. Decimos, yo no puedo, ¿cómo yo voy a dar si yo estoy atravesando un problema difícil? Yo quiero decirte que cuando tú en medio de tu problema, cuando tú en medio de tu situación difícil sigues sirviendo, sigues siendo de bendición a otro, tú vas a ver en tu propia vida la gloria de Dios de una manera extraordinaria, porque no se trata de ti, no se trata de mí, no es en tu fuerza, no es en mi fuerza, es en el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas en esta tarde que no le permitas a la cárcel que estás atravesando, a la tormenta que estás viviendo, a la aflicción que estás viviendo, no le permitas que calle tu boca. No le permitas que te tiren una cama en depresión. Aleluya. No le permitas que calle lo que Dios ha puesto en tu vida. No, no, no. En medio de tu proceso, ora por otro. En medio de tu proceso, sigue diciéndole a otros que Dios sana, que Dios tiene el poder para lograr, aunque quizás aún tú no lo hayas visto en tu vida. Lo segundo que me enseña esta parte de esta porción es que no podemos tratar de manipular o acelerar los tiempos, porque Dios en medio de los procesos está trabajando algo en nuestra vida. José, al dar la interpretación de este sueño, donde él sabía que uno iba a ser restituido, ¿verdad?, a su puesto original, mientras el otro iba a perder la vida, aquel que iba a regresar al palacio le dice en otras palabras, acuérdate de mí. Cuando estés allá, acuérdate de mí porque yo estoy aquí injustamente. Ciertamente José estaba en aquel lugar injustamente, pero José trató de manipular el tiempo y trató humanamente hablando de buscar una vía más fácil para cortar su proceso. Pero aún el reloj del cielo no había dicho que era el tiempo de José, porque José necesitaba seguir Dios moldeando áreas que estaba tratando en él y a la misma vez él necesitaba continuar aprendiendo cosas que luego iba a usar en el palacio. Cuando José estuvo en la casa de Potifar, aprendió a manejar bienes, se hizo un administrador de bienes, pero ahora en la cárcel comenzó o aprendió a manejar personas, a ser un líder preocupado de las necesidades de otras. Ambas cosas serían necesarias para el tiempo cuando José llegara al palacio. Así que en esta tarde no trates de manipular. A veces hemos dicho, ¿sabes qué? Esta persona que le he tendido la mano ha sido ingrata, no me ha ayudado, teniendo los recursos quizás para ayudarme en un problema económico, quizás teniendo las buenas relaciones para abrirme una puerta en un trabajo, no lo ha hecho. Dios ha permitido que se olviden para que tú no dependas de un hombre, para que tu confianza no esté en un hombre, sino en el Dios Todopoderoso. No es que ellos se han olvidado porque han querido, aleluya, es que Dios les ha permitido que se olviden para que tú dependas completamente de tu hacedor. Y este hombre por 2 años más tuvo que permanecer José en la cárcel. José tuvo que entender que su prioridad, lo más importante en su vida era Dios y de él tenía que depender en todo momento y en toda circunstancia. Repito, muchachos, no sé qué es lo que has querido obtener en tu tiempo. No sé qué es lo que has querido manipular. No sé cuál es el proceso del cual te quieres salir, pero Dios te dice en esta tarde, confía y espera, porque estoy trabajando en ti y preparando la plataforma que tengo para ti. En el momento de Dios, mandaron a buscar a José apresuradamente. Quiero leerte lo que dice el comentarista Boyce con respecto al personaje de José. Dice, él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento de su vida quitó los ojos de Dios, ni su confianza de él. La adversidad no hizo endurecer su corazón. La prosperidad no lo arruinó. Él fue el mismo en privado como en público. Fue un hombre verdaderamente grande. El último proceso que atravesó José fue en el palacio. Y aquí está la prueba del corazón y la vanagloria de la vida. Génesis 41 del 15 al 16 dice, y dijo Faraón a José,
Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, será Dios, perdón, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. En el momento de la bendición, no se olvidó de su Dios, no quiso darse la gloria a él, sino que supo que la gloria es y por siempre será de Dios y para Dios. No tocó la gloria de Dios ni tan siquiera por una esquinita. Reconoció su incapacidad y su dependencia absoluta de Dios. Y quiero decirte algo, en los momentos donde todo es difícil, es muy fácil acordarse de Dios y clamar a Dios, pero realmente se muestra quién es el que tiene el lugar más importante o qué es lo que tiene el lugar más importante en tu corazón en el momento que tienes la bendición, lo tienes todo, lo estás abrazando y tienes la oportunidad de tomarte crédito. José entendió que no se trataba de él, que todo lo que él tenía era por gracia y se trataba de su Dios. Así que en los momentos de bendición no olvidó al Dios que le dio el sueño, el Dios que estuvo con él en la cisterna, el Dios que estuvo con él en casa de Potifar, el Dios que estuvo con él en la cárcel y el Dios que lo colocó en el palacio. Pero algo más grande todavía es que en el momento que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, aquellos que lo habían echado a la cisterna, aquellos que habían provocado que fuese vendido, aquellos que fueron causantes de que llegara también a la cárcel, porque si ellos no lo hubiesen vendido, él no hubiese tenido que pasar todo ese proceso que lo llevó a una cárcel. Él decidió perdonar y bendecir. Cuando tú y yo tomamos la decisión de bendecir al que te maldice y perdonar a aquel que te ha fallado, estamos listos para entrar en el tiempo del palacio. José pudo entender algo que necesitamos entender tú y yo. Todo lo que acontece en tu vida y en mi vida es permitido por Dios para el cumplimiento de un propósito que va más allá de ti y de mí, que incluye generaciones, que incluye cosas extraordinarias para la gloria del nombre de Jesús. José pudo entender que más allá de él había una nación que el Señor quería usarlo a él para ser el instrumento a través del cual Dios preservaría toda una nación. Génesis 45:5 fue la respuesta de José a sus hermanos. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A veces lo que tú y yo estamos llamando enemigos son los mejores amigos del propósito, porque son ellos los que nos empujan al destino que Dios tiene para nuestra vida. Esta escritura, cuando la leía, yo dije, Señor, ayúdame a llegar a ese nivel. Y está en Génesis 50, 19 al 21. Y José, las últimas palabras prácticamente de José a sus hermanos. Dice, y les dijo José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Algo tremendo es que por primera vez en la palabra de Dios podemos escuchar que alguien diga que el Espíritu de Dios está sobre una persona. Génesis 41:38, este es el faraón hablando. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? José comenzó su proceso a los 17 años. ¿Qué edad tienes hoy? José comenzó su proceso a los 17 años y entró al palacio a los 30. 13 años de proceso, 13 años de preparación, pero lo que aconteció, el tiempo que aconteció fue la plataforma usada para entrar al palacio. El tiempo no canceló, no anuló,
no destruyó el sueño. Por el contrario, la promesa de Dios para tu vida y para la mía no tiene fecha de expiración. Nosotros vamos a ir desde la cisterna hasta la cima, porque es Dios quien nos lleva. Es cierto que fue a la cárcel, es cierto que estuvo en casa de Potifar, pero no terminó en ese lugar, porque tu presente no determina tu final. La situación de hoy no tiene nada que ver con el destino donde Dios te quiere llevar mañana. Solamente mantente íntegro y confía en Dios. Recuerda, las uvas deben ser pisoteadas para sacar el vino, las aceitunas aplastadas para el aceite, los diamantes bajo presión se forman y las semillas crecen en la oscuridad. Así que si está siendo procesado, recuerda, de la cisterna hasta la cima, para la gloria de Dios, para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga y déjame orar por ti. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque pudimos aprender a través de los procesos en la vida de José cómo tú quieres tratar con nosotros en el área de las emociones y los sentimientos, cómo tú quieres tratar con nosotros en el área de la fe y el carácter, cómo tú quieres tratar con nosotros, oh Dios de gloria, en el área de la integridad, en el área de la dependencia y la, Dios mío, confianza absoluta en ti, cómo tú quieres, Padre Santo, a través de nuestras vidas también, Señor, tratar en todo lo que tenga que ver con quién realmente está de primero en nuestro corazón. Gracias porque sabemos que cada propósito que tú has permitido nos está encaminando, Dios mío, al destino maravilloso que tú has escrito para nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer fiel, íntegro en medio de los procesos. Fortalécenos, Dios mío. Ayúdanos a no perder la fe y la esperanza, Señor. Y ayúdanos a amarte y a confiar en ti por encima de todas las cosas. Hemos orado, Señor, en esta tarde en tu nombre, sabiendo que tú eres el Dios que responde, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Los veo la semana próxima en nuestro programa de Revolución Juvenil cada sábado. Así que por favor, si esta palabra te es de bendición, compártela y síguenos a través de nuestras redes en Vida TV, Facebook o Instagram, en YouTube también y también en nuestra página de Instagram de Jóvenes Avivadores de Fuego. Si eres un joven entre la edad de 18 a 38 años, únete a este movimiento que Dios está levantando en este tiempo de avivamiento para poder llegar a las naciones. Dios te bendiga y te guarde. Es un gusto verte. Bendiciones.